Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de sistemas de comunicaciones angulares, y en esta ocasión vamos a ver los moduladores de banda angosta, los moduladores de banda ancha, tipo directo y tipo indirecto, y su integración a los transmisores. También vamos a ver moduladores de ángulo, por los métodos de discriminación de frecuencia, de cuadratura y con el bloque PLL, de igual manera para involucrarlos nuevamente en cada uno de los receptores. Y vamos a ver estándares de FM, tanto para la radiodifusión comercial y algunos circuitos integrados, pues para generar todos estos sistemas de comunicaciones. Entonces el modulador de banda angosta, vamos a utilizar una expresión de las series de Taylor con Jθ igual a Jm sin de Wm de t, y entonces esta expresión e a la x es igual a 1 más x 1 factorial más x al cuadrado factorial, y así sucesivamente. Y como tenemos unas condiciones mínimas, miren acá, que el índice de modulación es mucho menor que 1, y si vemos acá, si x es igual a Jθ de t, pues entonces este m es el valor máximo, y si es mucho menor que 1, pues este estará pues alrededor de 0.1. Entonces cuando tengamos el valor de x al cuadrado 0.1 al cuadrado, pues será 0.01 sobre 2.005. Entonces este valor es tan pequeño que pues no hace mucha injerencia en la señal banda base completa, y este mucho menos. Entonces por eso, para este tipo de comunicaciones, e a la Jθ de t pues lo podemos aproximar a 1 más Jθ de t sobre 1 factorial, que es igual pues a 1 más Jm sin de Wm de t, como lo decimos acá. Esto nos indica que tenemos esta envolvente compleja, que generalmente g de t lo hemos definido como e a la Jθ de t. Entonces fíjense que esto prácticamente me casa con la serie de Taylor, y para poder tomar los dos primeros términos, que son los que están potenciando a la señal de información cuando la tenemos ya en su forma de envolvente compleja. Cuando ya la involucramos, pues simplemente va a ser igual a a sub c 1 más Jm sin de W de t, y la señal modulada ya completamente, pues simplemente agregándole la portadora, que en el caso de FM pues la expresión general es de esta forma. Eso que significa que a coseno de WC de t más m sin de W de t pues también es igual a la forma que se representa esta señal acá. Si podemos ver acá, pues es un tipo de señal envolvente compleja del tipo de AM o modulación en amplitud, donde la única variante pues es el J, quien nos va a dar pues la característica de una modulación angular, ya sea en frecuencia o en fase. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A un modulador vamos a ingresar unas señales, que es el mensaje, una señal portadora, y el bloque de entrada de banda base pues genera una sensibilidad en frecuencia de 10 kHz por voltio. Entonces vamos a evaluar los parámetros de la señal, y dado que pues el índice de modulación es igual a la desviación de frecuencia por la amplitud del mensaje sobre Wm, donde tenemos la sensibilidad, la amplitud del mensaje y W, y pues evaluando y colocando estos datos acá tenemos un valor de 0,2, y pues como es un índice de modulación mucho menor que 1, pues entonces es una modulación de banda angosta. Luego la señal FM pues también la podemos determinar como 5, que es la amplitud de la portadora, la tenemos acá, 0,2, que es nuestro índice de modulación que lo hemos evaluado acá, y aquí pues obviamente tenemos la portadora,
que la incrustamos aquí dentro de la señal para convertirla en una señal modulada. Como ustedes pueden ver acá, pues los moduladores AM pues tienen esta forma. Lo único que hay que involucrarle acá es un desfase de pi medio si se me convierte en una señal de FM. También hay que hacerle un procesamiento a la señal MDT si estamos hablando de FM, que es pues un integrador, y generarle pues la sensibilidad en frecuencia. Y si es en PM, pues entra la señal directa simplemente generándole aquí la función de la desviación de fase. Igual que AM, pues generamos aquí nuestro modulador y aquí obtenemos esta señal, que es prácticamente esta que tenemos acá, si es que estamos hablando de FM. Entonces ahí con esto pues nosotros ya tenemos nuestra señal en el tiempo y tenemos nuestro modulador de banda angosta. Ahora pues ya con nuestra señal completa pues también la podemos expresar de esta forma, en la forma ya completamente angular. Y si evaluamos el espectro ya sabemos que el índice de modulación vamos a tener que el J0 de 0.2, mirándolo acá en la tabla, es igual a 0.94 y el J1 de 0,2 es igual a 0.15 aproximadamente. Entonces aquí colocamos esos valores. Ya hemos hecho ejercicio en la sección anterior para que miren cómo extraemos esos datos y cómo los colocamos en el espectro. Entonces ya esta señal transformada en Fourier pues nos queda 2.5, 0,98, perdón, aquí 0,98, delta de f más o menos f sub c, más 0,15 delta de f menos f sub c más o menos fm, que es 15.9, más 0,15 delta de f más f sub c más o menos fm, que es 15.9. Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues aquí podemos generar nuestra banda base, que es la envolvente compleja. Entonces aquí 0,2, aquí 0,2, y aquí obtenemos nuestras señales, nuestras amplitudes de las señales, que es 0.98 y aquí 0.15. Y haciendo su transformación acá, pues tenemos que la amplitud de la señal modulada que tenemos aquí es 0,25 por 0,98 es 2,45 y 0,15 por 2,5 es 0,37 aproximadamente. Entonces con esto pues ya tenemos nuestras señales tanto en la frecuencia como en el tiempo. Aquí en el tiempo pues vemos que aquí tenemos pues la señal que me hace variar la frecuencia o la fase, y como vemos acá pues no hay mucho movimiento, no se nota mucho la variación en frecuencia dado que el índice de modulación es muy pequeño. Ahora ya con este razonamiento pues ya podemos generar aquí pues nuestro espectro, y siguiendo con el ejercicio miramos acá nuestra potencia también y nuestro ancho de banda, que ya sabemos que es 2 veces el ancho de banda del mensaje, porque el ancho de banda del mensaje es esto, B, y obviamente este rango es B y este otro rango es B. Entonces tenemos que el ancho de banda es 2B, o sea 31.8 kHz. Y la potencia sabemos que por parcial es la integral desde menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia, que es esta elevado al cuadrado. Pero como son elementos discretos, pues se me convierte en una sumatoria de todos los componentes al cuadrado, y aquí los tenemos, mire, 2.45 al cuadrado, y está una y dos veces, 0,37 al cuadrado, y está una, dos, tres y cuatro veces, por eso aquí está multiplicado por 4, y es aproximadamente pues a 12.55 vatios. Prácticamente, si ustedes ven aquí esta señal, es una señal pues cuasi cosenoidal. ¿Eso qué significa? Pues simplemente que también la podemos evaluar con el valor cuadrático medio, y aquí obtendríamos que esto es igual a A sub c al cuadrado medios, que esto es más o menos
5 por 5, 25 sobre 2 igual a 12.5 vatios. Entonces por este método prácticamente pues obtendremos la potencia de la señal. Ahora continuamos con los transmisores moduladores de banda ancha, de modo directo y de modo indirecto. Entonces miraremos acá primeramente un modulador de FM de banda ancha de método directo. ¿Eso qué significa? Que vamos a incrustar dentro del sistema VCO una señal en la cual pues ya trae su desviación de frecuencia o su índice de modulación definido hacia el VCO, el cual pues vamos a tener acá una salida en variación en frecuencia en proporción a la señal de entrada. Pues este es el principio básico de un VCO que se vio anteriormente en otra sesión. También colocaremos un PLL para que me ayude a estabilizar la frecuencia de este VCO, dado que si lo dejamos directamente pues este sistema sería inestable y la frecuencia portadora pues no estaría completamente en el sitio o en la desviación mínima requerida. Entonces por eso necesitamos un oscilador con una frecuencia de referencia pues en la cual podremos acá ajustar con estos divisores de frecuencias para poder tener aquí una señal en la cual me ayude a ajustar la frecuencia portadora del VCO. Como este filtro de banda angosta pues me saca el promedio de la señal, entonces llega y me ajusta acá pues la señal dependiendo de cómo yo calibre esta señal de entrada. Y dado que esta señal de información que entra acá es una señal pues más menos, o sea que está equilibrada y su valor promedio prácticamente es cero, entonces no hace ningún efecto obviamente para la portadora, pero sí me va a tener una desviación de frecuencia alrededor de la portadora y la cual es la señal que se necesita para poder transmitir esta información. Entonces el modulador de banda ancha de modo directo pues está en base a un lazo de fase cerrada y la señal modulante entra directamente al VCO, ya como se había comentado anteriormente, tal que la fase pues dt va a ser igual a W sub C, que es la portadora, aquí me falta una T, W sub C dt más la sensibilidad en frecuencia por la integral de m de t por dt, si estaremos hablando de un sistema de FM. Si estuviera hablando de un sistema AM, pues este phi dt pues simplemente sería igual a W sub C dt más aquí una constante por m de t, donde este mt pues obviamente va a ser la fase, que al colocarla acá dentro de las variaciones del VCO pues me va a quedar a coseno de phi de t. Entonces cualquiera de estos dos modelos de implementación de transmisión, ya sea por fase o por frecuencia, lo podemos implementar aquí con el PLL y ahí obtenemos pues obviamente nuestra señal de salida. Ya posteriormente aquí pues teniendo nuestra señal que tenemos acá, pues simplemente es hacerle un manejo de señal pasabandas, que es filtrarla y amplificarla para poderla colocar a la antena previamente pues acoplada y que se pueda enviar esa información. Entonces con esto completaríamos nuestro transmisor, dado que pues este modulador pues solo requeriría pues de un procesamiento pasabandas. Entonces el modulador de banda ancha de método directo pues tenemos una frecuencia de oscilación que es la frecuencia de referencia, que habíamos ido para que sea más estable la frecuencia portadora, y la frecuencia de la portadora del VCO, al tener la desviación de frecuencia ya definido, pues ingresa directamente para poder generar la señal modulada. Y obviamente las frecuencias FX y F sub i, que son las que entran ahí al mezclador, pues son las que me permiten ajustar cuál es la frecuencia portadora y que no tenga ninguna desviación con respecto
a la frecuencia dada al usuario y que pues esta frecuencia portadora pues esté en el sitio con la tolerancia pues permitida. Si nosotros requeríamos, si se requiere, por ejemplo, yo tengo aquí mi modulador FM con el PLL y no tengo pues las condiciones adecuadas, o generalmente a veces este PLL, si se le deja una desviación de frecuencia un poco menor, pues es mucho más estable, y a través de unos multiplicadores de frecuencia yo puedo complementar ese modulador con un K1. También puedo ajustarlo en frecuencia portadora con un convertidor, ya sea de subida o de bajada, y así sucesivamente, para nosotros poder controlar claramente los dos parámetros fundamentales, que es la portadora y la desviación de frecuencia, para poder enviar pues una señal con el estándar adecuado. Otro tipo de modulador es el modulador indirecto. En sesión anterior pues hemos visto que podemos generar un tipo de modulador de banda angosta llamado Narrow Band Frequency Modulation, en la cual pues también es llamado como el modulador de Armstrong, el cual pues sabemos acá que tiene una delta de F muy pequeña, o sea una desviación de frecuencia, pues obviamente esto en proporción a que pues M es pequeño, entonces delta de F es pequeño, son pequeños. Y esto me permite pues generarlo a partir de un modulador AM con unas variaciones, una pequeña variación que es un desfase de 90 grados de la señal mensaje, y aquí obtenemos esta señal. Para eso también vimos en sesiones anteriores los multiplicadores de ángulo, en las cuales pues si yo tengo una señal de este tipo, mira, tengo una señal y de t modulada en frecuencia o en fase, y en θ de t donde va la información, prácticamente esto es igual a coseno, pongámosle, de phi de t, donde phi de t pues contiene estos elementos. Esta θ de t pues contiene este delta de f pequeño, que es muy pequeño. Y nosotros al utilizar un multiplicador de ángulo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente lo que estamos haciendo es, si aquí es un K1, entonces a este delta que tenemos acá de salida, delta de F2, pues va a ser igual a K2 por delta de F1. Estos multiplicadores generalmente pues son 16, 24, 48, y entonces vamos creciendo esta desviación de frecuencia. Y al hacer crecer la desviación de frecuencia, pues por supuesto estamos también aumentando el índice de modulación, y por supuesto estamos ampliando el ancho de banda de la señal modulada. Y así sucesivamente, con todos los multiplicadores van a tener ese trabajo. Como vemos que acá no solamente se va a ver afectada la desviación de frecuencia, sino también acá se va a ver afectada la frecuencia portadora, entonces esta frecuencia F2 pues va a ser igual también a K1 por F1, o sea, la frecuencia de la portadora inicial. Entonces también vamos a tener una traslación del espectro que tenemos acá, pues a la entrada, pero ensanchado. Los convertidores de frecuencia los utilizamos para poder calibrar nuevamente esta frecuencia portadora y que me quede en el sitio preciso. Entonces, con multiplicadores de ángulo, con convertidores de frecuencia, ya sea de subida o de bajada, por ejemplo, si tenemos de bajada, pues esta frecuencia pues va a ser igual pues a la f sub 0, que es la del oscilador local que tiene acá, menos f sub c 1. Y si tenemos que es de subida, entonces simplemente vamos a tener que es f sub 0 más f sub c1. Y aquí obviamente ya tenemos una nueva portadora. Pero fíjese que este delta de F2 no se varía, porque simplemente un convertidor lo que hace es pues trasladar espectros. Entonces aquí vuelve y se mantiene el delta de F2. La desviación de frecuencia no le hace ningún efecto a estos convertidores de frecuencia.
donde el multiplicador acá pues ocurre lo mismo que acá, vamos a hacer una variación, entonces aquí ya tendremos una f sub c3, vamos a tener un delta de f3. El procesamiento de la señal pasabandas o la señal modulada acá, pues simplemente es un refuerzo en potencia, es un filtraje donde pues no afecta a estas señales, y lo que hace además es también acoplar esta señal acá a la antena y enviarla con estas con estos parámetros acá del ángulo. Lo que hace este señor pues es darle una ganancia y también pues cubrir que se cumpla esto y que no hayan otras señales que se presenten por acá, una señal por ahí que sea espuria, una señal que sea interferente o una señal que me distorsiona dado que estos elementos son activos, y enviamos la señal a través de a través de la antena hacia los receptores. Entonces, para que sea de banda ancha se requiere que m sea mucho mayor que 1, pues dado que acá en esto pues m es mucho menor que 1. Entonces, con estos elementos pues vamos calibrando el índice de modulación para que sea mayor que 1 y por supuesto la desviación de frecuencia también va creciendo pues de acuerdo a los requerimientos del usuario. Para ajustar la portadora pues ya hablamos que se utilizan los convertidores de frecuencia, y ahí nosotros podemos jugar con estos elementos para poder tener los parámetros requeridos hacia la antena. Ahora vamos a ver los receptores y demoduladores de ángulo, donde los demoduladores hay de diversos tipos, con discriminador de frecuencia, en cuadratura y con un bloque PLL que también fue utilizado para el transmisor. Entonces el demodulador con detector dependiente, también denominado, como lo vimos ahí en el contenido, que también esto es sinónimo de discriminador de frecuencia. Mire, como lo tenemos acá, es un discriminador de frecuencia o también llamado detector dependiente. Eso también ya lo vimos en los detectores que vimos en una sección anterior, y vemos que este detector dependiente lo que hace es convertir señales que están variando en frecuencia o en fase, convertirlas en variaciones de amplitud. Entonces, cuando ya tenemos aquí una variación de amplitud, pues ya podemos con un detector de envolvente poder extraer la información que trae la señal modulada que entra a la antena, que es de FM. El preselector, pues ya hemos hablado acá anteriormente que tiene un LNA, que es un amplificador de bajo ruido, y con un bloque de filtraje para la cual pues seleccionamos el canal del usuario pues a quien pertenezca. Entonces el preselector tiene esa característica. También nosotros lo denominamos también es el bloque pasabandas, que en el receptor se denomina preselector. Y con el modulador pues tenemos acá nuestra señal, que ya de banda base. Fíjense que es una señal muy parecida si estamos hablando de FM o de PM, pues esta señal pues ya nosotros la hemos definido claramente para PM y FM, y entonces acá con el módulo de banda base pues simplemente la colocamos en su estructura y obtenemos pues nuestra señal MDT que llega aquí al usuario. Entonces esto ya lo hemos visto, este discriminador, para que ustedes vayan allá a ese tema si lo quieren clarificar. Ahora vamos a mirar el demodulador de ángulo en cuadratura. El modulador de ángulo en cuadratura pues tiene una característica esencial que generalmente se utiliza también o tiene muchas aplicaciones en los sistemas demodulados para FSK, que es la modulación análoga a la FM, y aquí vamos a tener un retardo de D. Si nosotros cogemos estas dos señales y las mezclamos en un mezclador balanceado, pues simplemente lo que estamos haciendo pues es haciendo una mezcla de estas dos señales, pero este retardo debe tener una característica especial. Más sin embargo, ya sabemos que nuestra señal que entra acá al receptor
es una señal que acá trae la información ya sea en fase o en frecuencia, y a esta señal le hacemos un retardo TD, tanto en la frecuencia como en la fase. Al mezclar estas dos señales, pues con la identidad trigonométrica que hemos visto mucho en estos temas, es el coseno de A por el coseno de B es igual al coseno de A más B más K por el coseno de A menos B. Entonces al colocar esto, pues simplemente cuando tenemos A más B, pues es W sub C más W sub C es 2W sub C menos W sub C de T más teta de T más teta de T menos TD. Y cuando tenemos en el signo menos, pues tenemos K al cuadrado WC de T, porque es que aquí ya se restan estos dos, WC menos WC, pero me queda el WC TD más teta T menos teta T menos TD. Esto quedaría prácticamente parecido. Ya más adelante vamos a ver cómo nos queda esta expresión, en la cual pues nosotros vamos a tener que teta de T menos teta de T menos T es aproximadamente a teta pues del retardo. O sea, simplemente en esa señal teta pues la vamos a tenerla pues desplazada. Y con W sub C de T, esto es una característica fundamental, por eso se llama en cuadratura, porque este retardo pues es de pi medios. Entonces al ser de pi medios pues tenemos que esta señal queda en cuadratura con esto, y esa es la esencial parte que tiene de modulador, y en esencial para los sistemas modulados digitalmente. Entonces aquí tenemos que es K al cuadrado coseno de pi medios más teta de T, pero como coseno de pi medios más teta de T pues se aproxima o es igual al coseno de teta de T. ¿Por qué? Porque está desfasado pi medios y se me convierte en un coseno. Entonces ya aquí en particular pues simplemente tenemos que TD pues va a ser igual a T menos TD hasta T por M de T. Fíjense que un pequeño retardo en señales de comunicaciones analógicas, pues simplemente la señal pues sigue siendo clara y definida para el usuario. Las señales analógicas, los retardos no tienen ningún inconveniente en poder reproducir correctamente esta información. También hay que tener en cuenta que si se cumple que WC de T, ya lo hemos hablado acá, es igual a pi medios y ese retardo es mucho menor que el periodo del mensaje y delta F es mucho menor que 2 veces la frecuencia de la portadora, entonces se puede aproximar que el seno de teta de T es aproximadamente o se aproxima a teta de T. A la salida es de la forma teta de T de, por lo tanto nuestra señal igual a K1 al cuadrado C delta de F TD por M de T. Cuando estamos hablando de señales digitales, lo conveniente es que este delta de F TD sea aproximadamente igual a pi, dado que si tenemos pues números binarios, entre pi y menos pi podemos obtener la información requerida. Pero si no es así, para sistemas analógicos, pues este pi simplemente va a ser una constante, es simplemente que le va a dar un poco mayor de intensidad a este tipo de señales. Y caso 1, pues es la constante de retardo que tenga en amplitud que tenga el bloque, ya sea pues una atenuación, y lo mismo también incluye lo del mezclador, que puede que tenga una ganancia 1 o también puede ser que tenga alguna ganancia o algún tipo de atenuación. Ahora vamos a ver los receptores con el PLL, donde un demodulador de ángulo con el PLL tenemos que la señal que me llega al demodulador junto con una señal de sincronismo o la señal del VCO, que es la que me permite acá, como vimos en los análisis del PLL, que esta mezcla pues se me convierte en dos señales, una señal de alta frecuencia que generalmente es A
seno de 2 veces W sub ct, porque la mezcla es la suma, más el teta de error, más el seno de WC menos W sub 0, pero como prácticamente son iguales, entonces esa resta es 0, y prácticamente lo que tenemos es que es el seno de error de teta de t. Este error está entre estos dos, teta sub 0 y este teta sub i de entrada, donde este teta sub i pues es la información que tenemos acá, mire que trae la señal modulada, pero como esto es una constante, pues prácticamente este teta sub e pues está dominado por la señal de entrada, porque es la de interés, y además pues este es un oscilador puro, pues no tiene pues poca injerencia en la manipulación de esta fase. Y dado que tenemos allá la información, este teta sub e, fíjense este seno, también se había dicho que el seno de teta sub e de t, que prácticamente es la información, cuando estas variaciones de frecuencia son tan pequeñas con respecto a la portadora, o sea, la desviación de frecuencia es muchísimo menor que la frecuencia de la portadora, entonces por eso prácticamente esto se aproxima a teta de t, donde teta de t pues es la teta de entrada, que es la de la información. Obviamente aquí pues puede que sea una fase pequeña acá que haya en este teta sub. Entonces fíjense que si este filtro yo lo hago con un ancho de banda suficiente para que me deje pasar toda esta información, entonces la primera variación que yo voy a tener aquí en este PLL pues es este filtro, donde este filtro debe tener la capacidad de dejar pasar toda la señal variante que me representa la información, como es esta. Entonces aquí mire, el PLL es lo único que varía es el diseño del filtro, y el ancho de banda debe ser mínimo a igual al de la información. Entonces como aquí se realimenta, fíjense que si realmente hay una variación entre esta y esta, pues me va a generar un nivel de C más la señal que está acá. Pero no se les olvide que este valor que viene acá, pues el VCO lo único que le obedece es al nivel de C, que es el que me permite pues subir o bajar la frecuencia dependiendo de cuál es la diferencia entre estas dos señales. Y con esto, pues con un procesamiento banda base, pues ya voy a obtener, aquí tengo el teta de t, y aquí con este procesamiento banda base pues ya tengo mi información ya definida a la salida, pues en la cual pues ya se le puede entregar al usuario. Entonces ya hemos dicho que las variaciones de frecuencia son producto del mensaje, luego el filtro permite el paso de las variaciones a la salida y es proporcionalmente al mensaje, y el bloque pues de salida pues me ajusta tanto en amplitud como en ancho de banda la información hacia el usuario. Ahora vamos a ver unos estándares, sobre todo el estándar de radiodifusión FM comercial, donde pues para nuestro territorio pues está también ajustada a los estándares de la FCC, donde la banda tiene un ancho desde 88.1 MHz hasta 107.9 MHz, y el ancho de banda del canal, de cada canal, es de 200 kHz. Y dado esto, pues la cantidad de canales están numerados desde el 201 hasta el 300. La estabilidad de la portadora a la cual se le asigna al operador debe estar o por encima o por debajo máximo 2 kHz. Y la desviación de frecuencia estándar es de 75 kHz, y obviamente la desviación de frecuencia pico a pico, o sea de lado a lado, pues es 2 veces, o sea 150 kHz. El ancho de banda de la señal de información está catalogado entre 50 y 15 kHz, que son todas las frecuencias de audio. Y si estamos hablando de sistemas de comunicaciones a larga distancia,
Generalmente pues como las frecuencias o las frecuencias que tiene este mensaje, al recorrer todo el espectro radioeléctrico y toda esa distancia, las atenuaciones no son iguales para las frecuencias altas como para las frecuencias bajas. Por eso es que se utiliza un sistema de preénfasis de 75 microsegundos, que es una curvatura en la cual pues me atenúa y me amplifica pues las altas y atenúa las bajas, y cuando estamos en el receptor hace el proceso contrario, ajustando pues que cuando tengamos estos dos procesos, tanto en el modulador como en el demodulador, en el transmisor como en el receptor, pues entonces al cruzar esas dos curvas pues me dé una linealidad. El índice de modulación es de 5 y el ruido es por lo menos de 60 dB en cuadraturas y 50 dB en fase, pues más o menos en ese rango. En cuadratura pues ya sabemos que es el ruido pues que nos encontramos en el ángulo, y en fase pues es el ruido que nosotros encontramos ya en la amplitud de la señal pasabandas, que lo veremos más adelante pues con más detalle cuando veamos ruido. Las potencias máximas de operación son de 15 a 100 kHz para las estaciones clase A. Eso significa pues que tienen un canal, pero lo único que se les autoriza son potencias altas para cubrir más territorio o más área. De 5 a 15 kilovatios para las estaciones clase B, una región más pequeña. De 0.25 a 5 kilovatios para estaciones de clase C, pues mucho más regiones más locales. Y de 250 a 900 vatios para estaciones clase D o para estaciones pues obviamente ya locales completamente. Ahora vamos a ver algunos bloques integrados que ustedes pueden encontrar en el mercado, y vamos a mirar dos tipos de moduladores que pues hemos estudiado anteriormente. Entonces lo primero que vamos a mirar es acá, que si nosotros tenemos este bloque acá, pues lo que nosotros hemos llamado preselector. Aquí previamente pues llega de la antena y previamente debe quedar un filtro por lo menos, y a esto le llamamos nosotros el preselector. Este otro bloque que tenemos acá mire, vamos a encerrarlo acá, es lo que nosotros llamamos un convertidor de bajada. ¿Por qué? Porque vamos a colocar esta señal que viene de RF y la vamos a colocar en IF. Y generalmente si estamos hablando de los estándares, el IF es a 10.7 MHz, pero si además este es un sistema para demodular los canales de todo el sistema, a este bloque ya no se le llama un conversor, sino un módulo heterodino, el cual es capaz de coger todos los canales y colocarlos a la frecuencia intermedia. Fíjense que aquí ya vamos a también a tener otro bloque. Aquí este otro bloque, mire. Vámonos acá. En el cual llega aquí la señal y me convierte los cambios de frecuencia en cambios de amplitud, y esto es lo que nosotros llamamos un discriminador de FM. Discriminador de FM, también lo hemos llamado detector dependiente, y que junto con un detector, si es de amplitud, pues ya podemos demodular completamente la señal, y a través de un filtro y de un proceso de gestión que tiene aquí el receptor, que podríamos llamar esta parte de banda base, entonces ya podemos tener una señal demodulada completamente. Y si obviamente le hacemos un proceso digital, pues entonces ya estamos hablando de FSK. De igual manera, cuando nosotros queremos transmitir, mira, aquí tenemos este bloquecito, tenemos este pin,
en la cual me puede llevar la señal acá, mira. Yo puedo hacer aquí la modulación, la gestión de la modulación. Aquí puede entrar ya sea una señal tipo digital, como entra acá, y una señal analógica que puede entrar acá, gestionar la modulación, y como aquí ya tenemos la señal modulada en frecuencia, pues simplemente la colocamos aquí al bloque pasabandas, que es un amplificador de potencia, y obviamente aquí lo llevamos a la antena. Pero obviamente podríamos colocarle pues un sistema de acople de simetrización y enviar esta señal a través del espacio eléctrico. Entonces aquí esto tenemos un transceiver. Ahora vamos a ver otro sistema pues parecido, pero ya no con un discriminador, sino vamos a mirar un receptor, en la cual pues aquí ya tenemos, mire, vamos a tener acá lo mismo, vuelve y se repite. Aquí nosotros tenemos el preselector, que está compuesto por filtros y por amplificadores de bajo ruido. También vamos a tener acá, mire, todo este proceso. Bueno, acá esto lo que hace es lo mismo, hace es un bloque heterodino, que lo que hace es coger cualquier canal que entre acá y convertirlo a la frecuencia intermedia. Mira, aquí ya automáticamente trae que la frecuencia intermedia es 10.7 MHz, y en las cuales coloca cualquier canal que llegue acá con diferente portadora, me la coloca a esta frecuencia. Y entonces aquí fíjense que aquí ya, mire, tenemos la señal, mire, la IF, y aquí entramos nuestra señal IF, pero fíjense que esta señal también tiene aquí un bloque que es el famoso retardo. Entonces estamos hablando de una señal que entra directamente más la misma señal retardada, y entra, pues obviamente hay que amplificarla, y entra un mezclador. Eso es lo que vimos anteriormente como un demodulador de cuadratura, demodulador FM de cuadratura. Entonces fíjense que se pueden utilizar diferentes métodos, y los fabricantes pues le entregan el método que más le interese al usuario. Entonces aquí fíjense que mezclamos, amplificamos y tenemos aquí a la salida. Entonces a este pequeño bloque pues también nosotros ya es lo que nosotros llamamos el demodulador de cuadratura. Y aquí viene nuestra señal, y como ustedes pueden ver, aquí tenemos un amplificador, tenemos un filtraje, y a esto es lo que hemos llamado el proceso banda base, que es amplificarlo, filtrarlo y entregarle al usuario su información pues adecuada. Y con esto pues ya pues terminamos todo el proceso, tanto de modulación como de demodulación, tanto de FM como de PM. Vimos los transmisores, los receptores y algunas aplicaciones pues específicas ya definidas con circuitos integrados, y las estandarizaciones para una banda de frecuencias. Que tengan un buen día.